Buenas noches. Vamos primero a orar para que sea un rato de verdad que llegue a nuestro corazón, que sane nuestro corazón y que sea Dios quien hoy triunfe. Así que cerramos los ojos. Amado Dios, hoy Señor, te doy gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has entregado, porque nos has guardado, porque nuestras familias las has cuidado, porque nos has provisto de todo lo que hemos necesitado, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Y te pido en este momento que seas tú hablando, que seas tú callando cualquier palabra humana que yo pueda hablar, que solamente sea el Espíritu Santo quien hable, quien revele. Que seas tú, Señor de señores, que nos ayude en este tiempo para poder sanar tantos corazones que están pidiendo a gritos libertad. Gracias, Papito Dios, porque sabemos que en este tiempo vamos a estar en tus manos como siempre nos lo has prometido. Quedamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, el tema que hoy vamos a tocar es el perdón. Para los psicólogos, el perdón es un proceso para la salud y el bienestar de quien lo está practicando. Para la RAE, la Real Academia Española, el perdón es una revisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. La sociedad que nos ha acostumbrado, la sociedad nos ha acostumbrado a que si nos hacen algo, debemos ofendernos con esa persona, debemos juzgarla, dejarle de hablar, hasta hablar mal de ella, contarle a todo el mundo que esa persona nos hizo daño, porque en ese momento también nos estamos desahogando de toda la ira y de todos los sentimientos negativos que estamos sintiendo, entonces necesitamos destapar. También la sociedad nos impulsa a vengarnos de quien nos hizo daño. Esa persona es la que me tiene que pagar el daño que me hizo, porque me lo hizo. Empezamos a pensar que a esa persona le debe ir mal, no se merece nada bueno, pero ¿por qué? Si yo fui buena persona, yo no me merecía esto. Recordemos letras de canciones como la de Camilo Sesto, Perdóname. Hay una de Juan Gabriel que se llama He venido a pedirte perdón, muy buenas canciones, muy buenos clásicos. De Vicente Fernández y Alejandro Fernández también, Perdón. Hay muchas canciones para pedir perdón, pero casi nunca se habla de otorgar ese perdón. Pareciera que fuera algo demasiado difícil, que fuera algo imposible de hacer. Así que a este sermón le he titulado ¿Y por qué? ¿Por qué el ofendido lo primero que dice cuando alguien le habla de perdonar es ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo debo perdonar? ¿Por qué debo dejar de pensar en que alguien me ofendió? O sea, si fue verdad. ¿Y por qué tengo que olvidar si el daño fue muy grande? ¿Y por qué si yo no me lo merecía? ¿Y por qué si yo soy buena persona? ¿Y por qué él no me pide a mí primero perdón cuando el ofensor no ha pedido perdón? ¿Y por qué? ¿Qué tal que si yo lo perdone vaya a seguir haciendo lo mismo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, miles de por qué se nos vienen a la mente, pero debemos de recordar lo que dice la palabra de Dios. Así que acompáñenme a la palabra de Dios y vamos a leer Hebreos 12, 14 al 15. Dice, busquen la palabra con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Aquí muy bien dice, debemos estar en paz con todos, no estar en peleas ni en rencillas. Así que vamos a tocar unos puntos importantes del por qué debemos perdonar. Primero, perdonar porque es un mandato de Dios. ¿Sí? No es por cualquier cosa, es porque es un mandato de Dios y porque es bíblico. Debemos de ser obedientes a lo que Dios nos pide y así nuestros pecados también van a ser perdonados. Eso lo vemos en Marcos 11, 25.
que dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. ¿Difícil de hacer? Claro que sí. El Señor Jesucristo nunca prometió un camino fácil, ni un evangelio simple, ni normas, ni principios sencillísimos. El precio es muy elevado. Por lo que se obtiene a cambio, o sea, lo que se obtiene al cambio de verdad que vale la pena. Jesucristo mismo ofreció la otra mejilla. Él soportó que lo insultaran, que lo golpearan, que lo escupieran, que le dijeran muchas palabras. Y él en ese momento utilizó la llave del silencio, que es una llave que abre muchas puertas en la obediencia con Dios. Recuerda siempre que tú también has cometido errores, algunos con o sin intención, pero los has cometido. ¿Cuántas veces has ofendido a tus padres? ¿Alguna palabra? ¿A tus hermanos? ¿Con algo que hiciste o con algo que dijiste? ¿Cuántas veces tú te has dado cuenta que lo que dijiste o no dijiste hirió a alguien? De pronto no te diste cuenta, pero la persona sí se sintió ofendida, le dolió el corazón. Así que, de todos modos, nosotros todo lo que hicimos, ya recibimos ese perdón. Si Dios ya te perdonó a ti y a mí, porque tú no perdonas a esa persona que te ofendió. Segundo, ¿por qué debemos perdonar? Porque debemos dejar de ser jueces. Dios es el único juez. Y eso lo vemos en Romanos 12:19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Para estar en lo justo, debemos perdonar. No nos debe importar si la persona se arrepiente o no, si se transforma o no, si nos pide perdón o no, para nada. Cuando tomamos venganza, estamos dándole a entender a Dios que no estamos dependiendo de Él, que no confiamos en que Él nos va a ayudar, nos va a sacar de esta. Y por eso entonces nos toca hacerlo esa nuestra manera y con nuestros medios. Así que debemos confiar en que nuestro Padre va a obrar en el momento correcto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Soltar, soltar y confiar. Tercero, ¿por qué debemos perdonar? Porque el perdón elimina los sentimientos de ira y de enojo. Pueden controlar tu vida. Y eso lo vemos en Efesios 7:9. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Cuando odiamos a una persona, ese odio no la lastima a ella, pero el odio y la amargura corroen el corazón de quien no la está perdonando. Si yo no estoy perdonando a alguien, es a mí quien ese odio y esa amargura me están dañando mi corazoncito. Les cuento que yo hace muchos años tuve un novio y me di cuenta que me fue infiel. Para mí fue durísimo, yo lo tenía en el pedestal. O sea, él era por allá y yo como por acá, y lo alababa y lo veneraba. Yo sentía que él era mi vida. En ese tiempo yo no conocía de Dios, yo decía que sí, que yo conocía de Dios, pero yo no conocía de Dios. Solamente dice que había como un Señor del que hablaban, estaba por allá en el cielo y juzgaba y ya. Y ayudaba cuando yo le dijera, ayúdeme, pero no era una relación que yo dijera, es que es mi padre. No, nunca lo vi así como mi padre. Así que solamente lo que hice fue en ese tiempo en que estaba con odio y rencor en mi corazón, le decía, Dios, ayúdame. Pero la verdad no sé, no sabía cómo se hablaba con él. En ese tiempo a mí no me daba apetito, yo no quería comer, no me daba sueño, me puse fea, yo todo lo veía gris, todo me parecía sin sentido, estaba muy triste. Y eso fue por 2 años donde yo me enfermé muchísimo, me dio gastritis, dolores en los oídos,
dolores de cabeza constantes y después de 2 años fue que yo perdoné. Esa fue la Adriana que no conocía a Dios y que quiso vivir a su manera. A mí nunca me habían enseñado que todo en la vida cambiaba cuando permitíamos que Jesucristo entrara a nuestro corazón. Así que iglesia, después de escuchar esto de por qué debemos perdonar, que es un mandato de Dios, que es porque no debemos ser jueces y porque no debemos abrigar esos sentimientos de enojo, porque vamos dañando nuestro corazón, piensa muy bien si debes seguir con esa herida en tu corazón. Si es que la otra persona es menos que tú y no merece ese perdón que a ti ya Dios te dio, ¿por qué te empeñas en continuar con un dolor que solo una decisión que tú tomes puedes cambiar? Porque quieres seguir arrastrando con algo de lo que Jesús ya te liberó, pero tú quieres por tu decisión sentirte víctima del pasado. ¿Hasta cuándo vas a vivir trayendo ese recuerdo que te hiere y que te lastima? ¿Le vas a poner hoy mismo una fecha de vencimiento? ¿O vas a seguir celebrando el aniversario, algo que ya debió haber sido enterrado en el mismo momento en el que sucedió? Cuando no se perdona, es como tomar veneno todos los días y esperar que el otro muera. No perdonar es como estar encadenado a alguien que en todo momento y en todo lugar tienes como un peso gigante que te oprime el corazón y te está acompañando ese dolor siempre. Les cuento que el año pasado mi ex esposo, aquí ya se imaginan, estoy soltera, mi ex esposo, me confesó que me fue infiel y que quería separarse. En el momento en que él me estaba contando todo, yo sentí que así él no se lo mereciera, yo lo debía perdonar, porque yo sí merecía quitar esas cadenas que se empezaban a formar cuando uno no perdona. Y además, la, la vez pasada, con esa experiencia, tuve que aprender mucho. Sentí en medio de la tristeza un gozo inexplicable, o sea, así como cuatro, inexplicable, difícil de explicar. Allí fue donde empecé a entender que conocer a Jesús y meterlo en nuestra vida es lo mejor que podemos hacer, porque ya no vivimos nosotros. Es Jesús quien nos ayuda a perdonar, a soltar y a vivir en su libertad. Muchas personas me dicen, oye Adriana, ¿usted cómo hace para seguir hablando con su ex? Porque somos socios. Y yo les digo, léanse Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, yo no soy la que tengo esas fuerzas para perdonar, porque humanamente yo no lo habría hecho. Es puro Dios. Si hoy tú decides ponerle fin a ese tormento, te invito a que oremos para quitar y sacar ese dolor de una vez en tu vida. No sé a quién tengas que perdonarse, a tu padre, a tu madre, a un hermano, al que fue tu mejor amigo, a una expareja, a tus hijos, a algún jefe, no sé a quién sea. Lo importante es que es un ser humano que se equivoca, porque no es Dios para nunca equivocarse. Así que vamos a hacer una oración, cerramos los ojitos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos has revelado en el día de hoy, por recordar que tú nos mandaste a perdonar, así como tú perdonaste nuestros pecados, Señor. Permite que en este momento el Espíritu Santo nos revele cada rostro de las personas a las que debemos perdonar, con las que hemos sentido un dolor inmenso en el corazón, pero gracias a que te estamos recibiendo, que te tenemos en nuestro corazón, que te hemos abierto nuestro corazón de par en par, tú vas a sanar cada momento, cada instante que fue doloroso en nuestra vida. Sabemos que si perdonamos vamos a vivir en tu libertad, Señor Jesús. Sabemos que si perdonamos estamos obedeciendo tus mandatos. Sabemos que seremos mejores hijos tuyos y sabemos que vamos a merecer todas esas cosas preciosas que da vivir en libertad después del perdón. Padre amado, te pedimos que tú seas quien esté siempre con nosotros, que no permitas que ninguna situación, que ninguna persona que nos llegue en algún momento a incomodar, a herir, esa herida siga creciendo, Señor. No lo permitas. Ayúdanos, Señor, porque nosotros con nuestras fuerzas no podemos. Gracias, Papito Dios, porque sabemos que hoy se liberan cadenas, porque sabemos que hoy liberamos vidas, porque sabemos que hoy estamos contigo, que tú siempre vas a estar con nosotros, que nunca nos vas a dejar solos y que siempre en esta vida debemos cumplir tu mandato de perdonar sin guardar rencor, amar
Es lo único que debemos hacer. Amar sin importar lo que nos hagan. Gracias, Señor Jesucristo. Quedamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.